Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a las páginas del Códice. El día de hoy seguiremos con el temario de Derecho Romano 1. Y el tema de hoy será República. La historia nos marca que la República Romana comenzó a finales del siglo VI a.C. y muchos estudiosos dicen que es el periodo más conflictivo de Roma, ya que los romanos tuvieron varios enfrentamientos con otras tribus, que realmente fue benéfico porque así extendieron su territorio por toda Italia, como la conocemos, y hacia el occidente del Mediterráneo. Dentro también hubo conflictos, como la expulsión de Tarquino el Soberbio por ahí del 510-509 a.C., con lo que surgió este sistema republicano, es decir, la unión del Senado con el pueblo, Senatus Populusque Romanus. No todo es miel sobre hojuelas, porque la división que hizo el sistema político hizo que los patricios fundadores fueran los más favorecidos en la sociedad, ya que solamente esta clase tenía los altos cargos, elegían a los funcionarios y votaban con los proyectos de leyes. Un chisme que nos deja la leyenda de Roma es que los plebes se sintieron tan abandonados y desprotegidos que por ahí del 494 a.C. abandonaron Roma para fundar su propia ciudad. Pero los patricios, al ver la necesidad que tenían de la plebe, mandaron a un sujeto llamado Memenio Agripa para convencerlos de regresar, para que su fuerza militar, frente a todos los conflictos que ya venían, volviera a tener ese poderío. Y como se imaginarán, lo que otorgaban eran verdaderas prerrogativas políticas como las instituciones del tribuno y las concilias plebis, además de las magistraturas y asambleas de plebeyos. Y bueno, ¿quién se va a negar a eso? Pero bueno, Roma y su república entró en crisis. En el siglo II a.C., la división del poder que se creó en este sistema político entró en crisis por las riñas en su interior, porque sentían la necesidad de tener un gobierno realmente fuerte. Recuerden que les dije en el video anterior que Roma siempre tenía el problema mental de pensar de que si no le echaba ganas iba a desaparecer. Las guerras púnicas contra los cartagineses pudo crear estas divisiones políticas entre conservadores y reformistas. Debieron parar eso, así que electo del tribuno de la plebe, Tiberio Sempronio Graco, en el 134, haré un pequeño paréntesis. Mi profesora de romano, Cintia Guzmán, nos recomendaba hacer una línea del tiempo de las cosas políticas y las cosas jurídicas. Nos sirvió mucho en su momento, así que se los recomiendo. Sigamos. Bueno, Graco quiso acabar con los privilegios de la clase senatorial, poniendo una reforma territorial para una nueva redistribución de las tierras. No pudo, obvio, e intentó hacerlo de nuevo, pero su cargo estaba por acabarse, por lo que intentó reelegirse. El Senado lo prohibió y lo acusaron de querer proclamarse rey. Y el día de la votación murió y él y sus partidarios fueron arrojados al Tíber. Miren, en resumen llegaron nuevos tribunos, porque si no, no acabamos. En el 123 a.C. llegó Cayo Sempronio Graco y dijo adiós el 121 a.C. fortaleciendo al poder senatorial. En el año 100 a.C. llega Cayo Mario. En el año 91 a.C. le tocó el turno a Marco Livio Druso hasta que murió misteriosamente en ese mismo año. Ejemplo del anterior, las reformas y los cambios políticos que intentaron implementarse en estos tribunos iban en contra de los senadores más conservadores que no querían perder su poder y querían conservar sus costumbres bien corruptas. La situación con otros territorios de Roma empeoraba y Roma regalaba ciudadanías como despensa en año de elecciones para que la República Italiana siguiera siendo fiel. Por ahí del 88 al 78 a.C., Sila por el lado de los conservadores y Cayo Mario y Lucio Cornelio por el lado de los populares también peleaban por la gloria militar. El primero se hizo dictador de Roma e hizo y deshizo a Roma como quiso, hasta que en el 79 a.C. renunció a la dictadura y devolvió el poder al Senado. Roma y el Senado se encontraban inestables y esto quería ser aprovechado por muchos, como Catilina, quien apoyó a los reformistas en los programas de repartición de tierras en el 64 para proponerse cónsul, pero no lo consiguió. Lo anterior lo llevó a querer conspirar contra Roma y el Senado, pero fue detenido por Marco Tulio Cicerón y a todos les dieron cuello en aras del bienestar de la República. Es aquí cuando llega la figura del triunvirato, como forma de gobierno, es decir, gobierno de tres, para pacificar el territorio. El primer triunvirato fue integrado por Pompeyo, Craso y Cayo Julio César. Este último fue un personajazo y excelente político que llegó a controlar a los más poderosos de Roma. Con todo a su favor, comenzó a querer ganar fuerza militar. Conquistó las Galias del 58 al 50 a.C. y esto provocó el descontento de Pompeyo, que fue nombrado único cónsul en el 49. Ese año ordenó a Julio César que antes de entrar a Roma disolviera su ejército y esto no sucedió, dando paso a una nueva guerra civil. Como era de esperarse, Julio César salió victorioso y al regresar a Roma
siguió ganando poder militar y en el 49 fue proclamado dictador vitalicio. Concedió ciudadanías, incluso a lugares no pertenecientes a Roma, como España. Reconstruyó ciudades destruidas por las guerras, impuso un sistema tributario y aumentó el número de senadores, creo que a 900. Se preguntarán, ¿a qué hora el Senado le pone un freno? Pues aquí viene, el Senado sabía que Julio César se ganaba al pueblo. Por ello, el Senado ideó un plan y le ofrecieron una diadema de oro, símbolo de monarquía, y este la rechazó ganándose aún más al pueblo. ¡Qué inteligente! Esto provocó que el Senado tomara medidas clásicas para ellos, y en el 44 a.C. citaron a Julio César y le dieron la famosa muerte a puñaladas para que muchos años después tuviéramos portalápices tan geniales como este. La muerte de César desató otra guerra civil y se instauró un segundo triunvirato donde participaron Marco Antonio, Lépido y Octavio. Este último era sobrino de Julio César y el cual su misión más importante era la persecución y el asesinato de los conspiradores de Julio César. Entre ellos estaba Marco Tulio Cicerón. Se desencadenó otra guerra civil, ahora entre las fuerzas de Marco Antonio y las de Octavio, una vez vengado a su tío. El tribuno repartió los territorios conquistados para calmar la situación entre Marco y Octavio, uno en el este y Octavio en Roma. Octavio tenía la idea de tener el poder porque estaba igual de zafado que su tío y sabía que el único que podía impedir eso era Marco Antonio, por lo que le declaró la guerra y lo venció en el 31 a.C. junto a Cleopatra. Y se preguntarán, ¿Cleopatra? Pues ese, amigos míos, es un chisme aparte que se pueden investigar por su cuenta respecto a la batalla de Accio. Esta victoria dio paso a una nueva etapa política en la vida de Roma, y además teniendo a Egipto como su territorio y casa de descanso de Octavio. Vamos con el fondo político. La República abarcó del 509 a.C. hasta el 27 después de Cristo. Las potestas ya no estaban en un rey, sino en magistraturas que estaban limitadas por el Senado y por el pueblo patricio y plebeyo. Después, las potestas recaían en los cónsules, y fuera de la ciudad su poder era prácticamente ilimitado. Por eso toda la bronca que les conté al inicio del video. El Senado aprobaba o rechazaba todo lo que decían estos cónsules. Cambiaron los comicios curiados por asambleas patricias con intervención del Senado. En pocas palabras, el gobierno se dividió en varias magistraturas: consulado, pretura, edilidad y cuestura, y otras de carácter extraordinario como la censura, la dictadura, el máximo pontificado, el tribuno de la plebe y el tribuno militar. Ahora, en el fondo social, económico y religioso, podemos ver que la sociedad romana en este periodo estaba que se la llevaba el carajo. Primero porque estaba dividida entre patricios y plebeyos. La división también provocó la debilidad, y esto se aprovechó por el enemigo para saquear las provincias, y esto empobrecía a los plebeyos, llegando al extremo de matarse, o peor aún, caer en la esclavitud, ya sea propia o de algún miembro de su familia para saldar sus deudas. En el 449 a.C., los plebeyos volvieron a amenazar con retirarse del territorio, pero al final los patricios volvieron a acceder a sus exigencias. Después de las guerras púnicas, el espíritu expansionista estaba a full, y esto profesionalizó y potencializó la guerra, e hizo que prevaleciera el comercio de las pequeñas propiedades agrícolas, como lo mencioné en el video pasado. En el 167 a.C. se perdonó a los ciudadanos romanos de toda la carga económica, y eso pasó a ser la carga de los habitantes de los otros territorios de las provincias. Es decir, ahora los romanos solamente tenían que contribuir con prole, que es decir, carne de cañón para las legiones, guerreros, pues. En las fuentes formales del derecho en la República, en este periodo concluye la etapa preclásica y damos paso a la etapa helénica, que es la antesala de la etapa clásica del derecho romano. Esto entre el 130 al 30 a.C. El Ius Civile republicano es la fuente más grande, además de las leyes rogatae, que son creadas entre los cónsules y el Senado. Estas últimas eran propuestas por el magistrado y después votadas por el pueblo previa discusión. Eso se modificó en la Lex Papiria con el método de votación secreta y escrita. Una vez votada y aprobada, entraba en vigor de forma inmediata, a menos que se fijara una fecha. En paralelo con estas leyes, los plebeyos se regían por sus propias leyes llamadas plebiscitos, que se ponían en los tribunos o en magistraturas, votadas por un concilio o una asamblea de la plebe. Ejemplos de esto están la Lex Aquilia y la Lex Hortensia. Los edictos del pretor constituían la fuente para el ius honorario.
Respecto a la jurisprudencia, se produce una transformación al tenor del fenómeno de la secularización del derecho debido a la progresiva separación del jus y el fas. Todos estos hechos provocan que nos encontremos ante una nueva jurisprudencia de carácter laico, libre de lazos religiosos, que tan atada había estado, realizando una labor de interpretación del derecho más acorde con las necesidades prácticas y sociales por las que estaba atravesando en esos momentos el pueblo romano. Y creo que ya duró esto como 2 semanas. Pero bueno, no olviden visitarnos en el próximo video, donde seguiremos enriqueciendo nuestro conocimiento jurídico hablando sobre el imperio, que, a notar por lo extenso de este video, yo creo que el otro será en 2 partes. Nos vemos pronto. Les agradezco su apoyo al canal, por darle me gusta al contenido, dejar sus comentarios aportando sus ideas o preguntando sus dudas, que trataremos de responder, así como compartir este video para que el conocimiento llegue a todos los rincones del mundo.